Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de un gran pintor ruso cuyo nombre es Vasily Kandinsky. Kandinsky, que nació en Moscú el 4 de diciembre de 1866. Pintor ruso, precursor del arte abstracto en pintura y teórico del arte. Se considera que con el comienzo de la abstracción lírica y el expresionismo, porque sus grandes obras son muy simples, sencillas, expresan el dramatismo de la simplicidad de la línea y el punto como elementos máximos de la creación. Se graduó en la Escuela de Arte Grekov, Odessa. Se matriculó en la Universidad de Moscú, donde además estudió Derecho y Economía, ofreciéndole por esta gran preparación puesto de profesor de Derecho Romano en la Universidad de Dorpat. Decidió estudiar pintura cuando tenía 30 años. Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, tras la Revolución Rusa, se convirtió en un gran conocedor de la administración cultural de Anatoly Lunacharsky, el comisario de la educación de la nueva administración cultural de Anatoly Lunacharsky, el comisionado de la educación de esta nueva administración soviética de Rusia, y ayudó a fundar el Museo de la Cultura de la Pintura. Sin embargo, para entonces, su perspectiva espiritual era ajena al materialismo argumentativo de la sociedad soviética, y las oportunidades le atrajeron de nuevo a Alemania, donde retomó en 1920. Allí enseñó en la escuela Bauhaus el arte y la arquitectura desde 1922 hasta 1933. Durante esos 11 años logró establecer un nuevo código de lenguaje que influyó muchísimo en la Gran Guerra, donde la simplicidad de los trabajos los asociaban con la parte expresiva que tenían los aviadores para detectar y poder determinar cuáles eran los enemigos y cuáles eran los símbolos reconocibles de las naves enemigas para poder derribarlos. De esta simplicidad se logró crear un nuevo movimiento simbolista en esta expresión creativa que lo ayudó a fomentar y a expresar con más certeza el manejo de elementos simples y sencillos. Luego pasó a ser una etapa fauvista, abstracto, impresionista, donde pintó temas fantásticos basados en tradiciones rusas o en la Edad Media alemana. Usó técnicas de temple sobre papel oscuro, enfatizando el esquema, borrando la distinción entre las figuras por el fondo, resultando una composición bastante abstracta. Hizo una de sus primeras exposiciones con la técnica xilografía, que apareció en 1902. En 1909 fue elegido presidente de la nueva Asociación de Artistas de Múnich. Sus primeras pinturas denotan una gran tendencia a la plenitud de la equivalencia en intensidad a las áreas de color y a la superficie reluciente que destruye toda ilusión de profundidad. La serie de cuadros de jinetes en combate comienza en 1909. Es en los pocos momentos en que este gran pintor toma la figura animalista y la plasma en sus lienzos. Al estallar la Gran Guerra se instala en Suiza el 3 de agosto de 1914, pero seguido vuelve a Rusia, y en la Revolución Rusa en octubre Kandinsky desarrolla un trabajo administrativo para el comisionado del pueblo, para la educación, reforma del sistema educativo de las escuelas de arte, y en 1922 impartió clases teóricas en la Bauhaus y
contribuyó al análisis de los elementos pictóricos. Otra de sus grandes obras escritas por él fue De lo espiritual al arte, y muere el 13 de diciembre de 1944 después de un accidente cerebrovascular. Muchas gracias por su atención. En esta oportunidad hablaremos sobre el artista ruso Kazimir Malevich. Nace el 11 de febrero de 1878 en Kiev, Ucrania. En sus primeras obras aparecen influencias del neoimpresionismo y el fauvismo. Posteriormente fue influenciado por el cubismo. El trabajo de Malevich comprende los siguientes periodos. El periodo pictórico. Deseaba instaurar la supremacía de la sensibilidad pura de las formas sencillas en las artes figurativas, y como tal objetivo fundó el movimiento suprematista, que se dio a conocer en 1915 a través de la obra Cuadro negro sobre fondo blanco. A partir de entonces alternó obras de una austeridad absoluta, como la serie negra, con otras de mayor animación colorística, muchísimo más coloridas y más dinámicas, en ocasiones dotadas con cierta sensación de profundidad. La abstracción llega a su fin con la composición del cuadro Blanco sobre fondo blanco, en 1918, Museo de Arte Moderno, MoMA, Nueva York. Este pertenece a la serie de pinturas blanco sobre blanco. Dicho en términos más fáciles, el movimiento se basa en la reducción de la pintura realista, tal cual como nosotros la conocemos, a elementos geométricos. Malevich elaboró con el poeta ruso Vladimir Mayakovsky las teorías sobre el suprematismo que aparecieron en revistas muy populares desde 1915. Hablaremos un poco sobre su periodo literario. Malevich abandonó la pintura para dedicarse a la enseñanza y a la escritura, para poder exponer sus ideas sobre arte. Fue profesor en las academias de Moscú y Vitebsk, en la Escuela Nacional de Artes Aplicadas de Moscú. Dirigió el Instituto para el Estudio de la Cultura Artística de Leningrado. Simultáneamente proyectó estructuras tridimensionales que fueron gran influencia en el constructivismo soviético. Se inclinó también hacia un nacionalismo prerrevolucionario, tomando temáticas y formas de la cultura tradicional y la vida de los campesinos. Participó con obras de este tipo en varias exposiciones dentro y fuera de Rusia. En sus viajes conoció el cubismo y el futurismo, que le inspiraron de una manera muy importante y significativa, combinando también con su propio lenguaje e imagen futurista. Malevich ha sido una figura fundamental, creador junto con Mondrian de la abstracción geométrica, punto de partida de la posterior evolución del arte abstracto europeo, así como el diseño gráfico. Un ejemplo interesante anterior al suprematismo es su etapa de pinturas alógicas, que sería la traslación directa de los ideales de la poesía alógica del futurismo ruso. Resultado muy sencillo: la sobreposición de imágenes naturalistas sobre las cubistas, sin relación alguna con la composición. Kazimir Malevich falleció el 15 de mayo de 1935 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Mucho más allá de las letras, la guerra y el arte. Gracias por su atención.